Hola chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Vida con Perros. Mi nombre es Jessica da Silva, soy especialista en nutrición canina y aquí a mi lado, para quienes nos estén viendo en vídeo, está la negrita Menta, que bueno, como siempre hace aparición en el podcast, ya saben que ella es fija aquí en Vida con Perros. Y nada chicos, bienvenidos una vez más. En este episodio vamos a estar hablando sobre un tema que considero que es súper importante, sumamente importante, que todos los tutores o personas que tengan a su cuidado cualquier perro e inclusive un gato, porque esta información también aplica para los gatos por igual, considero que es súper importantísimo que conozcamos esto. Vale, vamos a hablar sobre vacunación responsable más concretamente. Sé que algunos de ustedes dirán, bueno, pero qué aburrimiento hablar sobre vacunación, pero les recomiendo mucho que escuchen todo lo que tengo que decir, que se queden hasta el final, porque todas estas cosas son súper importantes. Y de hecho estoy hasta emocionada por hablar sobre esto, porque considero que es uno de los pilares fundamentales que tenemos que tener en cuenta en cuanto a lo que es el cuidado de nuestros perros. Entonces, bueno, les voy a hablar aquí sobre todo, pero antes de empezar, les recuerdo, por favor, suscríbanse, sea cual sea la plataforma que me estás escuchando. Si me estás escuchando por Spotify, por YouTube, suscríbete, déjame tu me gusta, tu comentario, todas esas cositas me ayudan muchísimo a crecer y a llegar a muchas más personas. Te recuerdo también que todos los episodios de Vida con Perros tienen una versión extendida que está disponible en la Zona Holística. La Zona Holística es un área privada de mi blog, miperrocomebarf.com, en donde no solamente tienes muchísima información sobre nutrición canina, sino sobre el cuidado holístico en general de los perros. Ahí tienes acceso a cursos, recursos, vídeos, artículos exclusivos, etcétera. Y por supuesto ahí vas a encontrar todos los episodios extendidos del podcast. Así que bueno, te voy a dejar aquí abajo la información. Es un precio muy pequeñito al mes por información de mucho valor. Te voy a dejar aquí abajo todos los enlaces por si te interesa. Y bueno, vamos a empezar sin más preámbulos, chicos. Vamos a empezar a hablar sobre esto, sobre la vacunación responsable. Como les dije, creo que es un tema súper importante. Creo que toda persona que tenga a su cuidado cualquier perro o cualquier gato debería conocer esta información, pero lo cierto es que no muchas personas conocen esto, ¿vale? No muchas personas conocen esto, e inclusive hasta veterinarios, ¿vale? Veterinarios que quizá no se han actualizado un poco, no conocen esta información, así que bueno, esto es algo sobre lo que me he documentado muchísimo. De hecho, en la misma Zona Holística, hace unos años les escribí un artículo sobre vacunación responsable que está excelente, está buenísimo. Fue un artículo que me tomó meses de investigación y que me tomó varias semanas escribir, y la verdad está súper completo. Para complementar un poco la información que les voy a dar aquí, está súper bueno. Así que bueno, les voy a dejar aquí también en la cajita abajo la información de ese artículo por si quieren ir a leerlo. Ahí lo tienen todo súper explicadito, súper detallado. Y bueno chicos, vamos a hablar sobre esto. Vamos a empezar. ¿Por qué hablar sobre vacunación responsable? La realidad es que esto es un tema que todos deberíamos conocer. ¿Por qué? Porque el protocolo de vacunación actual, que se realiza prácticamente a nivel mundial, en donde los animales son revacunados año tras año tras año, sin verificar si el animal ya tiene inmunidad para el virus o el patógeno para el cual está siendo vacunado, no tiene no solamente validez científica, sino que no tiene ni pies ni cabezas ni sentido alguno. Vale, entonces les voy a explicar a lo largo de todo este episodio todo esto. Pero para poder entenderlo, en principio les quiero hablar sobre lo que es el sistema inmune, ¿vale? Les voy a contar un poquito sobre lo que es el sistema inmune, cómo funcionan las vacunas y esto, porque es la base para entenderlo todo y para entender el porqué de todas las cosas que les voy a comentar a continuación, y para que entiendan por qué no es conveniente sobrevacunar a los perros. Antes de empezar, quiero también hacer un énfasis para explicarles que este episodio no es un episodio antivacunas, para nada, chicos, para nada. Esto no es algo antivacunas. Las vacunas son muy importantes, ¿vale? Son muy importantes.
todos los perros tienen que estar vacunados contra contra las enfermedades que son lo que se llaman las vacunas esenciales, que ya vamos a hablar de ello más adelante. Las vacunas son importantísimas, nos ayudan a controlar e inclusive en algunos casos erradicar enfermedades que pueden ser inclusive hasta mortales, tanto para humanos como para perros, así que son importantes, ¿vale? De lo que va este episodio no es un episodio antivacunas, sino es un episodio para abogar en pro de la vacunación responsable, ¿vale? Vacunar responsablemente y en contra de la sobrevacunación, porque lamentablemente la mayoría de los perros a nivel mundial están sobrevacunados. Así que bueno, vamos a empezar de lleno con todo esto. Como les comenté, les voy a hablar un poquito sobre lo que es el sistema inmunológico para que podamos entender la base. Y a ver, chicos, básicamente el sistema inmune es una red bastante compleja en donde hacen vida diferentes órganos, sistemas, células, etcétera. Es básicamente como nuestro propio ejército personal, o en el caso de los perros, por supuesto, su propio ejército personal, que se encarga de defender al organismo contra cualquier amenaza. Vale, aquí estamos hablando de que hacen vida órganos y sistemas como por ejemplo el sistema linfático, la piel, las mucosas, sobre todo dentro de ellas destaca la mucosa intestinal, porque como ya les he comentado en algunos episodios anteriores, en la microbiota intestinal se alberga prácticamente la mayor parte de la función inmune. Así que las mucosas también hacen vida aquí. El vaso, el timo, leucocitos, anticuerpos, ¿vale? Todo esto se conjuga y se une para defender al organismo contra cualquier amenaza. Básicamente la función del sistema inmune es identificar, atacar y neutralizar cualquier antígeno que pueda entrar en contacto con el organismo, ¿vale? ¿Qué es un antígeno? Básicamente, un antígeno es cualquier sustancia que pueda ser considerada por el organismo como perjudicial. Vale, estamos hablando aquí, por ejemplo, de virus, bacterias, por ejemplo, una célula cancerígena o inclusive hasta cosas que no son perjudiciales per se, pero, por ejemplo, si el sistema inmune no está bien regulado, está hiperactivo, puede inclusive considerar como un antígeno a cosas que normalmente no serían un antígeno, como es el caso, por ejemplo, de las alergias. En las alergias el sistema inmune está hiperactivo y está reaccionando a cosas a las que en teoría no debería reaccionar. Por ejemplo, yo qué sé, mariscos, las personas que tienen alergias al marisco, al polen, a los cacahuetes, etcétera, ¿vale? Son cosas que normalmente son inocuas para la mayoría de las personas o animales, pero en un sistema inmune que está mal regulado, pues es considerado un antígeno y por eso el sistema inmune reacciona de esa manera, ¿vale? Entonces, el antígeno es cualquier cosa que pueda ser considerada como perjudicial. ¿Y qué pasa? Que el sistema inmune, básicamente, en cuanto entra en contacto con un antígeno, él lanza toda una cadena de respuestas en donde, por ejemplo, las células B producen anticuerpos. Los anticuerpos son unas células, unas proteínas muy especializadas cuya función es literalmente detectar cualquier tipo de amenaza y neutralizarla. Vale, entonces todo esto que lanza el sistema inmune en cuanto se encuentra con algo que no debería estar allí es básicamente lo que se conoce como la respuesta inmune. Vale, que esto es un concepto que es muy importante, al igual que el concepto de los anticuerpos, que lo entendamos bien. ¿Y qué pasa? Que cuando nuestro organismo, el organismo de nuestros perros, entra en contacto con este antígeno y se lanza toda esta respuesta inmune, el sistema inmune aprende a reconocerlo y guarda esa información, de modo que si en el futuro se vuelve a encontrar con el mismo antígeno, digamos un virus o una bacteria, ya el sistema inmune va a saber cómo actuar para neutralizar rápida y efectivamente a ese antígeno. ¿Por qué? Porque ya se enfrentó con él. Y esto es lo que se conoce como memoria inmunológica. ¿Qué quiere decir esto? Vale, que el sistema inmunológico literalmente tiene una memoria. Él se acuerda de todos los bichitos contra los que ha batallado, básicamente, y guarda esa información porque es una información valiosa para la supervivencia, ¿vale?, del organismo. Entonces, guarda esa información por si acaso en el futuro se lo vuelve a encontrar, entonces ya sabe cómo actuar, ¿vale? Y estos conceptos es importante que los conozcamos para entender cómo funcionan las vacunas y todo esto. Y sobre
sobre todo para entender por qué no debemos sobrevacunar a los perros. Hablo del concepto de los anticuerpos, que acuérdense, son estas proteínas especializadas que se encargan de detectar y neutralizar cualquier tipo de antígeno que pueda entrar en el organismo, el concepto de la respuesta inmune, que es toda, digamos que la reacción, cómo reacciona el sistema inmune ante cualquier amenaza que se pueda encontrar, y el concepto de memoria inmunológica, que es esta habilidad que tiene el sistema inmunológico de recordar. Que está, mi vida, está moviendo la cámara, gorda chiquichi. Esto que les comentaba, que el concepto de memoria inmunológica, que es básicamente esta habilidad que tiene el sistema inmunológico de recordar estos antígenos, de guardar esa información para poder atacar próximamente si se consigue con cualquier antígeno. Entonces, esto es básico para tenerlo todo bien claro. Entonces, ahora bien, perdonen chicos, ahora bien, ¿cómo funcionan las vacunas? O sea, ¿qué son las vacunas? Básicamente las vacunas son sustancias que son creadas a partir de virus o bacterias que son aquellas precisamente para los que se quiere neutralizar y proteger. Estos virus y bacterias, por ejemplo, pueden estar debilitados o pueden estar modificados, ¿vale? Esto depende del tipo de vacuna que sea. De hecho, de nuevo, en el artículo que les escribí para la zona holística tienen todo súper explicadito. Ahí les cuento sobre todos los tipos de vacunas, cómo funciona cada una, etc. Así que si quieren más información, vayan a complementar con ese artículo, que la verdad es que está bastante bien. Y estas sustancias creadas a partir de estos virus o bacterias, básicamente la función de esto es generar en el organismo una respuesta inmune sin llegar a enfermarlo, ¿vale? ¿Por qué? Porque precisamente, como les comento, en la vacuna el virus está o debilitado o modificado, etcétera, etcétera, y eso hace que el sistema inmune, si lance una respuesta, se genere una memoria inmunológica, pero el organismo no sufre la enfermedad, ¿vale? ¿Por qué? Porque el virus o la bacteria están siendo o debilitados o modificados, etc. Básicamente el propósito de la vacuna es todo lo que les acabo de comentar, es decir, generar anticuerpos, es decir, generar una respuesta inmune y una memoria inmunológica, de modo que si en algún momento de la vida del animal o de la persona, en el caso de que sea la persona, un ser humano el que se haya vacunado, se encuentra contra estos virus o bacterias para los que fue vacunado, ya su sistema inmunológico va a ser capaz de detectar el virus y de generar una respuesta inmunitaria efectiva para poder neutralizar. Vale, siempre el objetivo del sistema inmunológico es neutralizar cualquier tipo de amenaza para volver a lo que es el equilibrio, ¿vale? Entonces las vacunas realmente en este sentido son muy importantes, de nuevo. ¿Por qué? Porque nos permiten controlar e inclusive en algunos casos, como ya les había comentado, erradicar enfermedades que de otro modo podrían ser muy perjudiciales para la salud, tanto de animales como de personas. Por eso las vacunas son importantes y son necesarias, chicos. Básicamente son necesarias. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que todas las vacunas conllevan riesgos y mientras las vacunas se utilicen en exceso, los riesgos, por supuesto, van a ser mayores, que es lo que sucede normalmente con los animales, sobre todo hablando en medicina veterinaria de perros y gatos, que es obviamente lo que nos compete aquí. Vale, la vacunación en exceso puede conllevar riesgos y ese es el problema. Sin embargo, las vacunas son súper importantes, chicos. Entonces, bueno, es importante que sí que tengamos esto en cuenta porque las vacunas son muy importantes para generar inmunidad, ¿vale? Que es lo que nos va a proteger contra cualquier virus o enfermedad que pueda ser perjudicial. Y esta inmunidad se puede generar tanto de manera natural, bien sea infectándonos de manera natural con algún virus o con alguna bacteria, de modo que nuestro sistema inmune reconoce el virus, reconoce la bacteria y puede, digamos que, lanzar la respuesta inmune en consecuencia, o también la podemos obtener a través de la vacunación, como les acabo de comentar. Ahora bien, ya entremos un poco más en terreno perruno como tal y hablar un poquito de lo que son las vacunas para los perros, las vacunas esenciales y las vacunas no esenciales y todo esto. A ver, existen diferentes tipos de vacunas. Están las vacunas esenciales, que son obligatorias para todos los perros, es decir,
Todos los perros tienen que recibir las vacunas esenciales, sobre todo los primeros años de vida, para protegerlos contra estas enfermedades. Son enfermedades que pueden ser muy perjudiciales para el animal y en muchos casos llevarlo hacia la muerte. ¿Cuáles son estas vacunas esenciales? Son por supuesto, la vacuna de la rabia, una de las más importantes, el moquillo, el parvovirus y el adenovirus. Vale, esas son las 4 vacunas esenciales. De nuevo repito, todos los perros tienen que ser vacunados contra estas enfermedades. No hay de otra, ¿vale? Porque si no los vacunamos contra estas enfermedades estamos corriendo un riesgo muy grande, sobre todo cuando hablamos de cachorritos que además tienen el sistema inmunológico, por supuesto, mucho menos desarrollado y está todavía en formación, ¿vale? Entonces, súper importante. Y estas vacunas esenciales son bastante efectivas. De hecho, se han realizado varios estudios que han confirmado que la duración de estas vacunas puede ir entre 3 a 7 años y en algunos casos hasta pueden durar durante toda la vida del animal, ¿vale? Después de recibir la primera vacunación. Son muy efectivas y esto es algo a lo que tenemos que prestar muchísima atención porque los estudios literalmente confirman que la vacuna dura como mínimo 3 años. Vale, de 3 a 7 años es la duración aproximada de estas vacunas. Esto es un dato que tenemos que tener en cuenta y que vamos a recordar ahora más adelante, ¿vale? Y luego tenemos las vacunas no esenciales, que básicamente son vacunas que no son obligatorias y no necesariamente tenemos que poner en nuestros perros. Estamos hablando de vacunas, por ejemplo, la vacuna contra el Lyme, el bordetela, el parainfluencia canino, el coronavirus canino, por ejemplo, la leishmania, ¿vale? Son vacunas, o la leptospirosis también. Quiero decir, son vacunas contra enfermedades que no se encuentran en absolutamente todas partes del mundo y la aplicación de esta vacuna va a depender de cada caso individual de cada perro, ¿vale? Por ejemplo, si un perro vive en una zona que es endémica para cierta enfermedad, puede convenir vacunarlo contra esa enfermedad porque obviamente ese perro está más expuesto. Pero también esto depende mucho de las características individuales de cada caso. Por ejemplo, un perro que viva en una zona que sea endémica para leptospirosis, pero de repente el perro es un perrito que nunca sale de su casa, en ese caso no tiene realmente mucho sentido vacunarlo contra eso porque el riesgo de contraer esa enfermedad es mínimo. Y normalmente estas vacunas no esenciales son enfermedades que pueden responder bien con tratamiento y estas vacunas no son tan efectivas como las vacunas esenciales. De hecho, son vacunas que tienen una inmunidad mucho más corta y que en algunos casos hay que revacunar año tras año, ¿vale? También hay que tener en cuenta que no solamente son vacunas con una inmunidad más corta y menos efectiva, sino que además son vacunas que tienen más adyuvantes y por lo tanto suelen tener más efectos secundarios. Estos adyuvantes son sustancias que añaden a las vacunas básicamente para promover una mejor respuesta inmunológica. Y estos adyuvantes, por supuesto, en algunos casos pueden ser perjudiciales para el organismo, pueden tener efectos secundarios. Entonces, a modo general, para que lo tengamos un poquito así más claro a modo resumen, tenemos las vacunas esenciales, las no esenciales. Las esenciales son obligatorias, son estas enfermedades que pueden ser muy perjudiciales, y las no esenciales no son obligatorias, su ponerlas o no va a depender de cada caso individual para el perro. Las esenciales son bastante efectivas y tienen una duración que puede ir entre 3 a 7 años o en algunos casos inclusive pueden proteger durante toda la vida del animal. Y luego tenemos las vacunas no esenciales que no son tan efectivas, tienen una inmunidad mucho más corta, por ende tenemos que aplicarlas muchas más veces y además pueden generar más efectos secundarios, ¿vale? Esto es algo que tenemos que tener bien claro. Ok, chicos, ahora que ya conocemos un poco lo que son vacunas esenciales, vacunas no esenciales, vamos a centrarnos un poquito más en las vacunas esenciales, en primer lugar porque son estas precisamente las que son obligatorias y en segundo lugar porque son estas las que son revacunadas año tras año por los veterinarios. Recordemos, chicos, que los estudios científicos explican que para las vacunas esenciales, es decir, rabia, adenovirus, parvovirus, moquillo, la inmunidad dura entre 3
a 7 años en promedio, ¿vale? De hecho, los lineamientos del gremio veterinario en cuanto a lo que es la vacunación recomiendan revacunar contra estas vacunas esenciales cada 3 o más años, lo cual por supuesto está totalmente coherente con los hallazgos y los estudios científicos. Entonces, si la duración de la inmunidad va de 3 a 7 años y los lineamientos del gremio veterinario con respecto a la vacunación recomienda revacunar contra estas enfermedades cada 3 o más años, ¿por qué la mayoría de los veterinarios revacuna anualmente de manera sistemática todos los años, sin medir previamente anticuerpos para evaluar si ya el perro tiene inmunidad contra lo que se está vacunando? Esto es algo que yo no me explico, no tiene absolutamente ningún sentido porque la revacunación anual no tiene ningún tipo de validez científica y además tenemos que tener en cuenta de que revacunar a un animal que ya posee inmunidad para la enfermedad contra la que se está vacunando no hace nada por proteger adicionalmente al animal, porque el animal ya está protegido, el animal ya tiene su memoria inmunológica, sus anticuerpos y su respuesta inmune va a funcionar si se ve retado con la enfermedad. No hace nada para proteger al animal y lo único que hace es aumentar la probabilidad de sufrir diferentes efectos adversos, porque las vacunas obviamente conllevan algún tipo de riesgo, sobre todo si se aplican en exceso, que es lo que está pasando con nuestros perros actualmente. Y por esto es que aquí es donde quería llegar y por esto es que quería hablar de esto en este episodio del podcast, porque es súper importante, chicos, porque nuestros perros también se están enfermando, no solamente por comer ultraprocesados y por el estilo de vida que llevan, sino porque los sobrevacunamos, los estamos sobrevacunando y esto es una práctica, de nuevo, que no tiene absolutamente ningún tipo de validez científica, chicos. O sea, los estudios están ahí, los lineamientos a nivel del gremio veterinario están ahí. Entonces, ¿por qué vacunamos a nuestros perros todos los años? No tiene absolutamente ningún sentido. Y entre los efectos negativos que pudiéramos observar por una sobrevacunación, sobre todo cuando el animal ya tiene inmunidad contra esas enfermedades, podemos ver los más comunes son como reacciones de hipersensibilidad que pueden aparecer o al momento de la inyección o después, las horas después, ¿vale? Que esto puede ser, por ejemplo, pérdida de pelito en el lugar de la inyección, irritación en el lugar de la inyección, inclusive en algunos casos pueden salir tumores en el lugar de la inyección, como pasa de hecho frecuentemente con gatos. En los gatos también puede suceder esto. También podemos ver anafilaxia, podemos ver picores, también algunos veterinarios expertos en inmunología indican que la sobrevacunación también tiene un efecto en el sistema inmunológico que es profundo porque hace que el sistema inmunológico esté mucho más hiperactivo y esto fomenta la aparición de diferentes tipos de alergias, sensibilidades, tanto alimentarias como ambientales también. Por ejemplo, en perros que son propensos a nivel genético puede acelerar o contribuir a la aparición de problemas de tiroides, cáncer, problemas osteoarticulares, problemas autoinmunes, también estamos hablando de epilepsia, problemas neurológicos, ¿vale? Todo esto también pudiera aparecer en perros que ya están genéticamente propensos. También podemos ver reacciones a nivel de problemas autoinmunes, ¿vale? Todas estas cosas pueden suceder si nosotros sobrevacunamos a nuestros perros. Además, también tenemos que tener en cuenta de que las vacunas, dependiendo del tipo de vacuna, por supuesto que, de nuevo, en el artículo que tienen escrito en la zona holística lo tienen todo bien explicadito, y dependiendo del tipo de vacuna, algunas vacunas tienen más adyuvantes o sustancias que pueden ser perjudiciales para el organismo de nuestros perros, como por ejemplo muchas vacunas a nivel veterinario incluyen metales pesados, como puede ser el aluminio. Ya sabemos que los metales pesados son perjudiciales para el organismo, entonces de nuevo, esto no es una cosa antivacunas, las vacunas son importantes, pero tenemos que vacunar de manera responsable, chicos. Si nuestro perro ya posee inmunidad,
y se supone que las vacunas esenciales duran como mínimo 3 años, entonces no revacunar anualmente, sino que lo ideal sería realmente medir anticuerpos, ¿vale? Vacunar de manera responsable, porque si sobrevacunamos un perro una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, podemos perjudicarle a nivel de la salud. Y de hecho, muchos veterinarios inmunólogos, expertos en todo este tema, que llevan toda su vida estudiando todo esto, porque de nuevo, como les comenté, yo me he documentado muchísimo sobre este tema, eh, explican que inclusive hay muchos efectos de la sobrevacunación que no hemos llegado a dimensionar, porque son enfermedades crónicas y enfermedades que van apareciendo en el tiempo y que no son asociados a la sobrevacunación, porque es algo que realmente no se toma en cuenta, pero que sí tienen que ver por la sobrevacunación. De nuevo, cáncer, problemas autoinmunes, problemas a nivel neurológico, problemas a nivel osteoarticular, enfermedades crónicas, alergias, sensibilidades, etcétera, etcétera. Todo esto puede derivarse de una sobrevacunación y nosotros no tener absolutamente ningún tipo de idea, ¿vale? Entonces todas estas cosas son súper importantes y por eso es que tenemos que vacunar de manera responsable. Ahora bien, sí, estoy hablando de vacunar de manera responsable, y me imagino que ustedes estarán diciendo, pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo hacemos eso? Entonces, chicos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer en este caso para proteger a nuestros perros de los potenciales posibles efectos negativos de la sobrevacunación? Lo primero es dejar de sobrevacunarlos, ¿vale? Para esto, lo importante es medir anticuerpos vacunales. Entonces, aquí voy a hablar un poquito, voy a hacer una distinción entre lo que es la rabia, la vacuna de la rabia, y lo que es el resto de las vacunas esenciales, ¿vale? ¿Por qué? Porque realmente, a nivel mundial, la única vacuna requerida por la ley año tras año es la vacuna de la rabia. ¿Por qué? Porque, bueno, ya sabemos que la rabia es un virus terrible que no solamente puede acabar con la vida de los animales, sino que además es una enfermedad zoonótica, es decir, que puede ser transmitida de nuestros perros o los animales a los humanos. Y además es una enfermedad literalmente que causa la muerte, o sea, es una enfermedad mortal. Entonces, evidentemente, la rabia es un problema de salud a nivel mundial y por esa razón, las leyes están hechas de esta manera, de modo que todos los perros tienen que ser revacunados, etcétera, etcétera. Ahora bien, existen dos tipos de vacunas para la rabia. Existe una vacuna que dura un año por ley, o sea, cuando digo que dura un año por ley, es solamente porque ese laboratorio hizo un estudio científico de únicamente un año para demostrar la inmunidad, ¿vale? Pero obviamente esa vacuna dura mucho más de un año. Y luego existe otra versión que lamentablemente no está disponible en todos los países, que es una vacuna de la rabia que tiene una duración de 3 años. La diferencia entre la de un año y la de 3 años no es que la de 3 años es más potente, no. La única diferencia es que la de 3 años, ese laboratorio hizo el estudio durante 3 años. Esa es la única diferencia. No es que una es más potente, la otra es menos potente. Simplemente esa tiene el aval científico que dice, mira, esto tiene una duración mínima de inmunidad de 3 años. Esta vacuna de 3 años es ideal. El problema es que no está disponible en todos los países. Yo sé, por ejemplo, que en Estados Unidos sí está disponible. Aquí en España no está disponible, o al menos esa es la información que yo tengo. Si ustedes tienen otra información, por supuesto, déjenmela aquí abajo en los comentarios, por supuesto, para todos aprender. Pero lo que entiendo yo es que aquí en España nada más está disponible la vacuna de un año. Entonces, para todas aquellas personas que viven en países en donde está disponible la opción de vacunar de la rabia cada 3 años, les recomiendo encarecidamente que tomen esa opción. ¿Por qué? Porque sus perros van a estar protegidos. De hecho, los perros van a estar protegidos contra la rabia mucho más de 3 años. Estudios se han realizado y se han visto que la inmunidad de la rabia puede durar hasta aproximadamente 7 años, ¿vale? Entonces, bueno, si tienes la oportunidad en tu país de elegir la vacuna que dura 3 años, es mejor que elijas esas y que lo revacunes cada 3 años. Para las personas que vivimos en países en donde esa vacuna no está disponible y tenemos que revacunar de manera anual, pues esto aquí no podemos hacer nada, ¿vale? No podemos hacer nada en este caso específico porque la vacuna de la rabia por ley tiene que ponerse y no vamos a estar
saltándonos la ley, ¿vale? En este caso no podemos hacer nada. Lo único que podemos hacer con respecto a esto es concientizar e informar, porque al fin y al cabo nosotros somos quienes también tenemos de cierta forma el poder de cambiar las cosas. Y si nosotros empezamos a informar de estas cosas, empezamos a pedir, por ejemplo, que se traiga esta otro tipo de vacuna, que se puedan cambiar o modificar un poco las leyes para que las vacunas sean recibidas cada 3 o más años, por ejemplo, la vacuna de la rabia, ese tipo de cosas sí que podemos hacer, ¿vale? Organizarnos, difundir la información, etcétera, etcétera, para ver si en algún punto logramos o que en todas partes del mundo esté disponible la vacuna de los 3 años, o que las leyes puedan ir cambiando poquito a poco en pro del bienestar de nuestros perros. Esto es lo único que podemos hacer con respecto a la vacuna de la rabia. Ahora bien, el resto de las vacunas, moquillo, parvovirus, adenovirus, son vacunas que no son obligatorias, al menos en la mayoría de los países. No sé si en algún país, no sé si por ejemplo en Estados Unidos o en algún país específico sí que sea obligatoria, pero en la mayoría de los países estas vacunas no son realmente obligatorias. ¿Por qué? Porque no son enfermedades tan terribles como la rabia y de nuevo ya muchos estudios han confirmado que estas vacunas tienen una duración de inmunidad bastante alta. E inclusive en algunos casos pudiera durar toda la vida del animal. Entonces, por esta razón, estas vacunas no son obligatorias. Aún así, estas vacunas se ponen todos los años en las clínicas veterinarias. Entonces, ¿qué podemos hacer con respecto a esto? Existen pruebas de anticuerpos, ¿vale? Existen pruebas de anticuerpos, por ejemplo, existe un kit, por ejemplo, que se llama VaxiCheck, que todos los veterinarios lo pueden pedir y es una prueba que en 30 minutos ya te arroja los resultados, ¿vale? Para saber si tu perro tiene suficientes anticuerpos contra estas 3 tipos de enfermedades y en el caso de que tu perro no tenga los suficientes anticuerpos, entonces se vacuna, ¿vale? Pero si tu perro tiene suficientes anticuerpos, no tiene ningún tipo de sentido revacunar porque tu perro ya está protegido contra ese tipo de enfermedades y la revacunación solamente va a aumentar la probabilidad de que tu perro tenga alguna reacción negativa hacia la vacuna. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo que podemos hacer es educar, presionar y exigir para que nuestros veterinarios pidan el kit VaxiCheck, que lo pueden pedir en todos los países sin ningún tipo de problema. No se crean ese cuento de que, ay, no, es que aquí en mi país eso no existe y mi veterinario no lo puede pedir. No, ¿vale? Y les cuento esto porque a raíz de yo escribir ese artículo en La Zona Holística, que les comento que escribí sobre la vacunación responsable hace unos años, me escribió una persona que era miembro de La Zona Holística, me escribió a mi correo diciéndome que a raíz de ese artículo que yo escribí, la persona habló con su veterinario, le imprimió el artículo, literalmente, le llevó el artículo, el veterinario se documentó, le pareció súper interesante, pidió el VaxiCheck, esto fue en Colombia, de hecho, pidió el VaxiCheck y ahora no solamente el perro de esta persona está recibiendo la prueba de anticuerpos años tras años, sino que todos los pacientes de ese veterinario se están beneficiando de esto. Vale, entonces, en este sentido, de nuevo, nosotros, nuestra labor y lo que podemos hacer, y como les digo, nosotros tenemos mucho el poder de cambiar las cosas por medio de la educación y de exigiendo mejores condiciones, mejores cuidados, etcétera. Lo mejor que podemos hacer en estos casos es literalmente sentarnos a hablar con nuestro veterinario, explicarle todas estas cosas. De nuevo, si quieren meterse en La Zona Holística, imprimir mi artículo y llevárselo al veterinario, eso es algo que también pueden hacer perfectamente, y tratar de convencerlo para que pidan el VaxiCheck y empiecen a medir anticuerpos vacunales para determinar si el perro necesita ser revacunado o no, ¿vale? Por supuesto nos vamos a encontrar con muchos veterinarios que se van a negar, por supuesto muchos veterinarios van a decir que bueno, que ellos no quieren hacer eso, que ellos van a seguir haciendo las cosas como la han venido haciendo hasta los momentos, pero cabe la posibilidad y existe la posibilidad de que tu veterinario realmente se interese en actualizarse al respecto, de que tu veterinario realmente pida la prueba de anticuerpos y esto no solamente va a beneficiar a tu perro,
porque lo vas a estar protegiendo y vas a estar protegiendo su salud, sino que va a beneficiar a todos los perros que sean pacientes de ese veterinario. Entonces, imagínate el impacto positivo que tú puedes tener simplemente educando e intentando sí, que el mundo del perro sea un mundo más idóneo para ellos, o sea, con mejores cuidados, etcétera, etcétera. O sea, realmente vas a estar influyendo positivamente no solamente en la vida de tu animal, sino en la vida profesional de ese veterinario y en todos los pacientes de ese veterinario. O sea, es algo muy bonito realmente y es algo que merece mucho la pena. Y si ya luego tu veterinario te dice que él no va a hacer eso, que no sé qué, bueno, ya queda de tu parte ver si sigues con ese veterinario que no quiere avanzar y que no quiere cambiar las cosas, su modo de hacer las cosas, y que va a seguir revacunando a tu perro año tras año a pesar de los efectos negativos que pudiera tener, o si te cambias a otro veterinario que tenga un poquito la mente más abierta y que esté realmente dispuesto a evolucionar, a actualizarse y hacer las cosas de una manera más preventiva, ¿vale? Un enfoque de salud más preventivo. Entonces, bueno, chicos, esto básicamente es lo que les quería comentar así a modo general con respecto a la vacunación. De nuevo, las vacunas son súper importantes, son importantes. Aquí nadie cuestiona que no debamos vacunar a nuestros perros. O sea, nuestros perros tienen que estar vacunados, pero tenemos que vacunarlos cuando necesiten la vacuna. O sea, nosotros como humanos no nos estamos vacunando todos los años contra la hepatitis o contra estas vacunas que nos vacunamos cuando éramos pequeños. O sea, y eso es así, ¿por qué? Porque son vacunas que tienen una inmunidad bastante alta, y lo mismo pasa con los perros, exactamente lo mismo pasa con los perros. Las vacunas esenciales tienen una duración que va entre 3 a 7 años aproximadamente. Entonces, ¿por qué razón tenemos que vacunarlos año tras año, año tras año? Lo ideal y lo correcto sería medir anticuerpos vacunales todos los años para asegurarnos de si el perro está realmente protegido contra esa vacuna. Y si está protegido contra esa vacuna, entonces no se vacuna. Y cuando deje de estar protegido, entonces se vacuna. Vale, esto es súper importante, chicos, porque además se han realizado estudios científicos para determinar un poco, ver cómo funcionan los riesgos a nivel de la sobrevacunación, y los estudios han confirmado que mientras más vacunas se apliquen de una sola vez, mayor es el riesgo. Mientras más pequeño sea el perro, mayor es el riesgo. De hecho, los perros pequeños siempre se llevan la peor parte. Los perros pequeños siempre son los que tienen más reacciones contra las vacunas. Mientras más joven sea el perro, mayor es el riesgo también. Sobre todo cuando los perros están en edades comprendidas entre 1 y 3 años, el riesgo de las reacciones adversas por una sobrevacunación aumenta muchísimo. Luego también tenemos que tener en cuenta, como les comenté, que mientras más vacunas se inyecten en el momento, mayor es el riesgo todavía. Y entendiendo que la mayoría de los veterinarios aplican hasta 7 vacunas o 6 vacunas de un solo momento, esto es algo que tenemos que tener en cuenta, porque los estudios afirman que cada vacuna adicional aumenta el riesgo en un 27% para los perros menores de 10 kilos y en un 12% para los perros mayores de 10 kilos. Acuérdense que los perros pequeños siempre se llevan la peor parte. Entonces, imagínense una vacuna que tiene 7 vacunas en uno, que es lo que normalmente se inyecta año tras año. Imagínense cuán es el riesgo de 7 vacunas al mismo tiempo, sobre todo si tenemos un perro joven y sobre todo si nuestro perro es pequeñito. O sea, el riesgo es muy alto. Por eso es importantísimo medir anticuerpos vacunales. Y si se necesita la vacuna, entonces se aplica la vacuna. Que no se necesita porque ya el perro tiene suficientes anticuerpos, entonces perfectamente. Y además esto también es una excelente herramienta. ¿Por qué? Porque no todos los perros reaccionan, o sea, tienen una respuesta inmune cuando son vacunados. Hay perros, por ejemplo, que no tienen respuestas inmunes con una marca específica de la vacuna. Entonces, imagínate, tú le pusiste la vacuna
no hiciste prueba de anticuerpos después de eso y tú juras que tu perro está protegido, pero resulta que tu perro no respondió a esa vacuna porque esa marca en específico no le sirve a tu perro. Y tú vas jurando por la vida que tu perro está protegido y lo vas vacunando año tras año, año tras año, año tras año con esa misma marca porque tu veterinario lo está vacunando con esa marca y resulta que tu perro nunca estuvo protegido para esa enfermedad y en un punto se infecta y a llorar a la llorería, como digo yo. Vale, entonces es súper importante medir anticuerpos vacunales para determinar si realmente nuestro perro tiene inmunidad. Así que bueno, nada chicos, eso era más o menos lo que les quería comentar. Me parece que bueno, que como les digo, es un episodio súper importante, que es una información que todos deberíamos conocer. De nuevo, les pido muchísimo y abogo muchísimo por el difundir este tipo de información, por informar a otras personas sobre estas cosas, por hablar con nuestros veterinarios, por pedirles, por favor, sea cual sea el país en donde vivas, que traigan el VaxiCheck, porque no solamente vas a estar haciendo un beneficio para tu perro, sino que también vas a aportar un beneficio para ese veterinario a nivel profesional y para todos los pacientes de ese veterinario, ¿vale? Y ahora nos vamos a la zona holística, en donde les voy a contar algunos consejos, herramientas y suplementos que podemos utilizar para mitigar un poco lo que son los efectos de la vacunación, por si acaso, en el caso de que no exista manera de que puedas medir anticuerpos en la ciudad donde vives o en tu localidad, o que no encuentres absolutamente ningún veterinario que esté dispuesto a medir anticuerpos. Te voy a dejar entonces en la zona holística todas estas herramientas que pueden ayudar a mitigar un poco todos esos efectos nocivos. Por cierto, chicos, antes de irme, que ya me despedí, les dije que me iba, pero se me olvidó que no les conté mi experiencia personal con mis perras. A ver, yo hago VaxiCheck cada 2 años, no lo hago cada año, lo hago cada 2 años desde hace 4 años aproximadamente. El último VaxiCheck que les hice a las perras fue el año pasado, que es este que tengo aquí, es esta cosita que tengo aquí. Y básicamente, para que ustedes tengan una idea, yo a Miel no la vacuno contra parvovirus, etcétera, etcétera. Obviamente la rabia es otra cosa diferente. Desde hace 5 años, ¿vale? No la vacuno yo a Miel, desde hace 5 años. Y el año pasado, en el último VaxiCheck que yo le hice, que es esto que está aquí, uno es de menta y otro es de miel, salió protegida de todo. Ya salió el moquillo que está ahí como en el límite entre tener y no tener anticuerpos. Muy probablemente este año, o sea, el próximo año, cuando le vuelva a hacer el VaxiCheck, a lo mejor ya aparecerá que no tiene casi anticuerpos y tendré que revacunar, ¿vale? Pero para que ustedes tengan una idea, que Miel no se vacuna contra esas vacunas específicamente desde hace 5 años y sale protegida de todo. Y la negrita ni se imagina, la negrita está requete ultra protegida del más allá, porque obviamente es una perra más joven. Menta no se vacuna desde hace 3 años y obviamente ha pasado mucho menos tiempo. Nada, chicos, eso era lo último que les quería decir para que tengan una referencia, en este caso, mi caso con las perras, para que vean realmente que es real, que los perros realmente tienen mucha inmunidad. Y bueno, nada, chicos, lo dejamos hasta aquí. Espero que les haya gustado este episodio. Si te parece que es información importante y relevante, ayúdame a compartir, te lo agradecería de corazón. Pienso que esto es algo que todos deberíamos conocer. Y bueno, muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo episodio.